Buenas tardes, señoras y señores, y por supuesto que yo me uno con muchísimo entusiasmo a los saludos protocolares que han hecho mis antecesores en este atril, porque como también les han dicho, para mí es una ocasión muy especial el iniciar o culminar con esta intervención pues un proceso que empezó hace muchos años, ¿no? Y también como les han anticipado, mi condición hoy aquí, al hablarles a ustedes, es una condición doble, comprometida, pero yo creo que por eso también para mí más estimulante, y espero que no nos aburra demasiado a ustedes. Sí, yo soy el responsable de las colecciones del siglo XIX del Museo del Prado, pero en esta exposición no hay cuadros de mi colección del siglo XIX, por tanto no les voy ni les puedo hablar de ellos, sino que mi intervención hoy será muy fundamentalmente, y así fue la proposición y la intención de la Fundación Banco Santander cuando tan gentilmente me invitó a hablarles como académico de la historia para dar un repaso a la historia de las colecciones reales de España, que es hablar de la historia de las colecciones del Museo del Prado. Como ustedes saben, la mayoría de el núcleo fundamental de las colecciones del Prado están constituidas por los cuadros y las obras de arte que fueron acumulando a lo largo de la historia los distintos monarcas españoles. Por tanto, como no puede ser de otra manera, vamos a dar un repaso histórico a los distintos reyes de España que fueron conformando en sus vidas, en sus reinados, las colecciones reales que dieron origen al Prado. A la vez vamos a repasar de una forma, espero que no muy pesada para ustedes, con ellos algunas de las grandes obras maestras que el Prado atesora. Vamos solo a ver obras que hoy forman parte de las colecciones del Prado, y a la vez también vamos a hacer un recorrido, si lo quieren llamar ustedes, histórico-turístico, por las residencias reales que fueron conformando y fueron construyendo los distintos monarcas, para las cuales se pintaron o se realizaron o se compraron o se donaron muchas de las obras maestras que hoy forman parte de las colecciones del Museo del Prado. Como saben ustedes muy bien, la monarquía, la corona de España ha sido la institución que ha marcado nuestra historia casi hasta nuestros días, con muy breves interrupciones, y por tanto son las dos casas que conforman la historia de la corona en España, la Casa de Austria y la Casa de Borbón, las que a través de sus distintos monarcas fueron dando forma, por supuesto, al país, a ese reinado de España y de las Indias, como fue a partir de los Reyes Católicos, y también fueron conformando esa gran monarquía en la que no se ponía el sol y en la que también confluyeron las mejores colecciones de arte europeo que hoy en buena medida conforman el Museo del Prado. Los monarcas que fueron fundamentales en esa construcción de las colecciones reales, por supuesto daremos repaso a todos ellos, pero son Carlos V, Felipe II, no tanto su hijo Felipe III, sino fundamentalmente luego Felipe IV e incluso Carlos II, el hechizado, el último rey de la Casa de Austria, quienes dieron forma a esta parte de las colecciones reales, y con el cambio sucesorio y al cambio de siglo, en el inicio del siglo XVIII, serán los monarcas borbones, desde Felipe V hasta Isabel II, de quienes tienen ustedes un retrato de las propias colecciones del Museo del Bronce, quienes serán trascendentales, cada uno de ellos en sus distintas aportaciones, a la historia de las colecciones reales y, por ende, a la historia del propio Museo del Prado. Sin más, vamos a ir repasando, como les digo, por monarcas, su actitud y su intervención en esas dos líneas de actuación. Por un lado, como mecenas, es decir, como patronos de los artistas vivos que convivieron en las mismas cronologías con estos monarcas, y a los que los reyes les fueron encargando obras para su propio uso, para su propia colección. Y por otro lado, como les digo, esa faceta como mecenas, y la otra faceta como coleccionistas, es decir, como recopiladores de arte antiguo, de arte de otras épocas anteriores a los propios reyes, con las que fueron construyendo su imagen de poder, su imagen política y, por supuesto, también su imagen intelectual. En el caso de Carlos V es fundamental para su historia y para la del Prado, por supuesto, su relación con Tiziano. Como saben, Carlos V es coronado en Bolonia en 1530
Es allí donde le conoce Tiziano, allí entra en relación con él, y a partir de entonces Tiziano fascinará a Carlos V de manera que le nombra su pintor primero de la corona, conde del Palacio Lateranense, del Consejo Áulico y del Consistorio, y caballero de la Escuela de Oro. Con todos esos honores que el emperador de las Españas dio a Tiziano, no pudo seducirle para que fuera nunca a la corte de Madrid. Tiziano nunca se movió de Italia, sí pasó por Habsburgo, pero nunca a los ruegos del emperador, que lo tenía todo en todo el mundo y que tenía el poder del mundo en su mano. Tiziano se resistió y jamás vino a Madrid. Sin embargo, hizo su gran labor al servicio de Carlos V, ofreciendo algunos de los retratos mejores de toda la historia de la pintura europea, y también conformando unas tipologías de retratos que luego van a ser trascendentales en su consolidación a lo largo de la historia del arte. Piensen ustedes, por ejemplo, que en el caso de la monarquía española no hay ninguna tradición de representar a los reyes con los símbolos tradicionales de la monarquía. La corona, el manto de armiño, el cetro o el orbe con la cruz de Cristo son atributos que se usan como mobiliario, pero no como atributos regios. Los reyes de España, los grandes príncipes, se retratarán, como lo vemos aquí, vestidos elegantemente, con perros o mastines, con atributos de caza, o a caballo en actitud de guerra, como símbolos de poder. Y esos arquetipos retratísticos los fija Tiziano, y como les digo, tendrá una influencia, como veremos, fundamental en los siglos posteriores, ¿no? Y en las épocas posteriores. Tiziano retrata en este soberbio efigie a la emperatriz Isabel de Portugal, una vez muerta, utilizando para ello una miniatura, y sobre todo una de las obras más emblemáticas de Tiziano que guarda el Prado es el maravilloso, el soberbio, el retrato de Carlos V en Milburn, ¿no? Que es como el gran símbolo del poder imperial. Piensen, como dijo el profesor Julián Gallego hace muchos años, como el caballero, que es el que va sobre el caballo es un símbolo de poder, es un símbolo de clase social, y en el caso de los reyes de España fundamentalmente se usa en la iconografía retratística, como dijo el profesor Gallego, como trono portátil. El caballo está a un estado, a una altura por encima del común de los mortales, sirve para mostrarse el rey a sus súbditos y sirve para mostrarse el rey a los soldados a los que manda. Por tanto, el mostrarse, el retrato ecuestre, que tiene una tipología retratística que, como ustedes pueden imaginar, de donde procede, literalmente es del retrato ecuestre del emperador Marco Aurelio, que está en el Capitolio de Roma, es decir, de la estatuaria romana. El emperador sobre el caballo es una tipología que va a marcar decisivamente los retratos reales en la corona de España. A la vez, como ven, Carlos V no fue tanto coleccionista de arte más antiguo, sino mecenas de los grandes artistas de su tiempo. Uno de ellos fue Tiziano, sin duda, y otros fueron la familia de los Leoni. Los Leoni eran una familia de orfebres italianos, a los que Carlos V conoció en Italia, y que de ser orfebres Carlos V les empezó a hacerles encargos de grandes esculturas a la manera del gran intelectual del Renacimiento, a la romana, en el que el emperador se retrata, como lo ven en esta escultura que está en lo que nosotros llamamos la Rotonda Alta de Goya, porque cuando ustedes hayan ido al Prado, y si no han ido seguro que irán después de esta conferencia, irán por la puerta, subiendo por una de las escaleras. Estamos en esta rotonda en cuyo centro está esta escultura de Carlos V dominando al furor, pero que encarga Carlos V a los Leoni en 1549, de estos artistas originarios de Arezzo. Como ven, el rey emperador vestido a la clásica, a la romana, con una lanza, y sometiendo al furor con todos los rodeos militares. Pero esa visión de la manera clásica a la que miran todos los hombres del Renacimiento, en este caso está marcadamente lograda por los Leoni, porque la coraza es desmontable y el cuerpo del emperador está desnudo, es decir, a la manera de los emperadores romanos. También el César es también como un gran emperador romano, que viste como los grandes, que no viste
como los grandes héroes de la antigüedad, y que es una tipología retratística que luego se vuelve a retomar en el neoclasicismo. Recuerden los retratos de Napoleón desnudo hechos por Canova, es decir, la tradición clásica pasa también por Carlos V en sus retratos hechos por los Leoni, que, como lo saben, si han visitado el Escorial, estos grandes grupos oferentes de las familias reales de Carlos V y Felipe II, orantes en bronce dorado a los dos lados del altar mayor del Escorial, son obra también de los Leoni, que, como comprobarán cuando vayan a ver este tipo de esculturas, al ser orfebres de profesión, estos artistas son extremadamente virtuosos y descriptivos a la hora de detallar las armaduras y los adornos de las vestimentas de sus retratados. Pues bien, como saben, Carlos V acaba abdicando en su hijo Felipe II, y en 1557 se retira al Real Monasterio de Yuste, un modesto, como lo ven por su arquitectura, un modesto monasterio jerónimo que está en las cercanías de Cáceres, si ustedes se ubican, en Extremadura, donde se retira el emperador a pasar los últimos años de su vida. Y también, para esos últimos años de su vida, una vez más, el emperador vuelve a llamar a Tiziano, porque quiere que le haga un gran cuadro en la soledad y en la enfermedad próxima a su muerte. Piensen que Carlos V muere a los 58 años, tiene un ataque de gota que le recluye en Yuste, y le encarga a Tiziano un gran cuadro para el altar mayor, para que él lo pueda ver desde su celda, sin moverse de su celda cuando siga misa. Ese cuadro también hoy está en el Prado. Lo que vemos en la fotografía de la izquierda es una copia en su ubicación original, La Gloria, que es el cuadro que Carlos V pidió ver antes de morir, y en el que quiso verse a sí mismo. Recuerdan incluso en la ópera de Verdi, de Don Carlos, como Carlos V quiere ver sus propios funerales, ¿no? Pues también Carlos V, que quería verse en la gloria, rodeado de los santos, lo ven con el sudario blanco orante a la izquierda, detrás su mujer Isabel de Portugal, y detrás incluso su hijo Felipe II, es decir, la familia imperial en la gloria, mediatizada y presentada a Dios por la Virgen como intercesora de Dios ante los hombres. Es decir, esa visión celestial de sí mismo, ya purificado y gozando de la gloria de Dios, es una obra soberbia de Tiziano, que también hoy forma parte de las colecciones del Museo del Prado. Será su hijo Felipe II, sin duda, el que inaugure la faceta de los grandes reyes de España como magníficos coleccionistas, y digo magníficos en el uso casi renacentista de la palabra. Desde luego, Felipe II sigue requiriendo los servicios de Tiziano, como veremos, pero además es un gran coleccionista de pintura. Le interesa mucho la pintura de los Países Bajos. Piensen que son posesión española en ese momento, y también tendrá unos gustos muy especiales que conforman de una manera definitiva las colecciones del Museo del Prado. Como les digo, también Felipe II usa de Tiziano, con quien coincide dos veces en su vida, una vez en Milán y otra en Habsburgo, y es allí donde le retrata. Una vez más, Tiziano no viene a Madrid, y incluso Felipe II en alguna carta dice, bueno, que ha tenido que aprovechar esta circunstancia, y dice, me ha hecho el retrato con prisa, ¿no? Con prisa. Si hubiera tenido más tiempo, le hubiera salido mejor, ¿no? Y como ven aquí, esa representación del gran príncipe vestido de armadura, preparado para la guerra, la caza, serán siempre esos atributos que remarquen la indumentaria real, ¿no? Como en esa descripción virtuosa de los brillos de la armadura, con esa genial pincelada de Tiziano. Tiziano está fijando unos usos y unas costumbres en la iconografía de los retratos reales que van a ser capitales, por ejemplo, en un siglo después, con la pintura de Velázquez. También Felipe II es gustoso de la pintura mitológica y del uso del desnudo, que, como saben, en todas las cortes europeas hasta finales del siglo XVIII el desnudo es utilizado en pintura
digamos, la excusa para poder ver desnudo es utilizado en pintura siempre revestido de argumentos mitológicos. En este caso, Felipe II compra a Tiziano estas poesías, entre ellas la de Danae, fecundada recibiéndola por la lluvia de oro, que es también una de las piezas antológicas del desnudo de la pintura europea del siglo XVI, que de alguna forma va a condicionar también obras capitales de la pintura española de un siglo después, como puede ser la Venus del Espejo de Velázquez, ¿no? Pero sin duda la figura de Felipe II está indisolublemente unida a su creación a la octava maravilla del mundo, como se llamó en su tiempo, ¿no? La construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial, que emprende Felipe II tras la batalla de San Quintín, ¿no? Como saben, Felipe II tiene esta idea de construir este gran monasterio conmemorando esta batalla que tiene lugar el día de San Lorenzo, y por tanto al ser el día de San Lorenzo construye o idea la planta del monasterio como una parrilla, es decir, como el instrumento de martirio con el que San Lorenzo fue quemado vivo. Pues bien, en esta octava maravilla del mundo, que realmente lo es por muchísimas cosas, por su propia arquitectura hecha por Juan de Herrera en 11 años de construcción, que para nosotros es poquísimo realmente lo que se tarda hoy en hacer cualquier tipo de construcción, desde luego es de mucha menor envergadura, aunque hay un dicho castellano que yo no sé si ha pasado a los dichos, al lenguaje puertorriqueño, pero que en España, cuando queremos decir que una cosa ha tardado mucho, dice ha durado más que la obra del Escorial, ¿no? Es decir, pues realmente el Escorial es el gran empeño arquitectónico de Felipe II y también el gran empeño intelectual. La biblioteca del Escorial es el gran tesoro bibliófilo europeo de ese momento, y es allí, en el Escorial, donde Felipe II también se recluye al final de sus días y donde él atesora las obras del Bosco que ha visto en los Países Bajos y que hoy nos llaman a nosotros la atención mucho por este lenguaje tan inmediato, tan simbólico y tan contemporáneo que tienen las obras del Bosco, pero que Felipe II las compra fundamentalmente por su carácter de alegoría religiosa y moral, ¿no? Como en el maravilloso Jardín de las Delicias, que además se ha restaurado, se limpió hace poco, llamada también la pintura del madroño, por considerarse el madroño, que es un tipo de fruto que es era muy corriente en España hasta finales del siglo XVIII, es considerado como el fruto del placer y el fruto caduco, y aquí lo que nos presenta el Bosco, como ven, es a la izquierda el paraíso, a la izquierda, en el centro, la tierra con todos sus pecados y todas sus lujurias, y a la derecha el infierno, ¿no? Con esa fantasía onírica que, como os digo, es tan cercana a nuestra sensibilidad contemporánea, pero que en su momento está vista como esas alegorías religiosas. Lo que no habrán visto quizá muchos de ustedes es el jardín cerrado, ¿no? Y el jardín cerrado tiene muchísimo interés porque, entre otras cosas, muestra el aspecto con que se consideraba que era el mundo plano, en la esfera del universo, el mundo plano, y que una vez abierto, cuando uno abre las puertas del mundo, se encuentra con lo que es el mundo, es decir, los pecados, etc. Aquí ven ustedes un detalle. Lo mismo ocurre con el carro de heno. El carro de heno es que hay un dicho flamenco, dice, la vida, el mundo es como un carro de heno en el que cada uno coge lo que puede, ¿no? Pues en ese caso ven que la fórmula es exactamente la misma. El paraíso a la izquierda, con la expulsión de Adán y Eva, el paraíso terrenal. El mundo terrenal, con el carro de heno, donde están todos los vicios posibles del alma humana, y a la derecha el infierno, como esa gran catarsis simbólica que no extraña que fuera tanto caldo de cultivo para los artistas simbolistas de finales del siglo XIX. Y una vez cerrado, también representa el camino de la vida. Uno transita por la vida, se encuentra con muchísimos obstáculos, con un perro que ladra, con la muerte a su paso, y cuando lo abre, la vida es lo que vemos dentro, ¿no? Pues bien, además de estas alegorías morales, Felipe II, como digo, era muy buen aficionado a la pintura, y él se queda fascinado cuando va a la corte de su tía María de Hungría y ve este cuadro, ¿no? Este cuadro lo quiere tanto, le hace tanto entusiasmo, que cuando viene a Madrid se hace,
es allí donde se lo hace copiar, pero se trae a Madrid una copia estupenda por Coxi, que es también propiedad del Museo del Prado, y al final, una vez muerta su tía, consigue el cuadro original. Es una de las obras maestras de toda la pintura flamenca de Van der Weyden, este Descendimiento, que se conserva en un estado magnífico y en el que Van der Weyden deja sin duda lo mejor de sí mismo. Lo comentábamos antes privadamente, cómo en estas tablas flamencas piensen que es el primer momento en que se empieza a utilizar el óleo. Hasta ese momento la técnica empleada en la pintura sobre tabla fundamentalmente era el temple, y el descubrimiento del óleo proporciona colores más brillantes, mucha más capacidad de detalle y un tipo de definición que sin duda, y mucha más perdurabilidad en el tiempo. El temple es una técnica mucho más caduca, y en este uso de técnicas al óleo, en la finezza, como dirían los italianos, en conseguir los colores puros. Piensen que los colores no estaban en tubos industriales, como lo son hasta desde mediados del siglo XIX, sino que los colores se consiguen moliendo polvo de color con el aceite. Por eso es óleo, es el aceite mezclado con tierra. Pues bien, en ese uso del color, la consideración de las pinturas, el valor que se les daba a este tipo de pinturas de devoción, no era tanto, que también, por supuesto, por el soberbio valor artístico que tienen, sino también por los materiales empleados. Y en ese sentido, el uso del lapislázuli, sobre todo para pintar a la Virgen, que es el color, el azul es el color de la Virgen, lo han visto antes en Tiziano, como estaba contando, es realmente era un lujo muy especial. Cuando vayan al Prado, fíjense en la calidad maestra de este cuadro. Ahora no lo pueden apreciar muy bien en la diapositiva, pero cómo está reproducido el cinturón de María Magdalena, en que se puede leer a la derecha, no sé si lo puedo marcar aquí, Jesús Cristo, Jesús María, aquí, o los cabellos de Cristo, o incluso, porque este cuadro fue pintado por Van der Weyden para la capilla mayor de los ballesteros de Lovaina, para el gremio de los ballesteros. Y si ustedes se fijan, se tienen que fijar, y se lo tengo que indicar yo, aquí hay una pequeña ballesta. Es decir, esa minuciosidad, esa precisión flamenca tiene en esta obra maestra uno de sus máximos puntos de esplendor. Pero sin duda será Felipe IV, el llamado Rey Planeta, realmente un monarca trascendental para la historia del coleccionismo en España, y por ende para también las colecciones del Museo del Prado. Felipe IV va a reunir en su persona muchas cosas. Por un lado, va a ser mecenas, es decir, va a ser el patrono de una de las figuras, por no decir la figura más universal y más grande que ha dado la pintura española, que es Velázquez. Él va a ser el patrono de Velázquez. También va a ser el patrono de Rubens, nada más y nada menos, pero además va a ser un extraordinario coleccionista de pintura antigua, de Rafael, fundamentalmente, de Durero, de artistas del Renacimiento italiano y flamenco, pero también va a ser un gran constructor y va a ser un gran decorador que va a transformar la corte de Madrid desde que fuera denominada corte por su abuelo Felipe II. En efecto, el antiguo Alcázar de Madrid, donde hoy se sustenta el Palacio Real Nuevo, que era un antiguo alcázar árabe, la palabra alcázar, el castillo, eso es lo que significa, siguió manteniendo esta denominación hasta que se quemó en 1734, y como les digo, es la residencia oficial de los reyes de España desde 1561, cuando se proclama capital del reino. Pues bien, en ese alcázar van a ir llegando obras del Renacimiento italiano, grandes obras de los grandes nombres de la pintura europea del siglo XVI, que van a llegar a la colección de Felipe IV, o bien como donaciones y regalos políticos de sus virreyes o de sus gobernadores o de sus embajadores para ganarse el favor del rey, o bien como símbolo de poder real, de poder efectivo, político sobre otras monarquías europeas, como es el caso de la pintura que vemos a continuación, el tránsito de la Virgen de Manteña, una de las obras emblemáticas del Prado por ser el único Manteña que se conserva en el Prado. Muchos
muchos directores intelectuales en esa pregunta retórica que hace todo periodista de pro, que ¿qué obra salvaría usted del Prado si el Prado se quemara? En muchos dicen el tránsito de la Virgen de Mantenilla. Yo no salvaría el tránsito de la Virgen. Yo, mis meninas, las meninas son siempre para, como dijeron los pintores, es la teología de la pintura. Pues bien, pero esta pintura tuvo desde su momento una consideración muy especial, comprada por Felipe IV en la testamentaría del rey Carlos I de Inglaterra. En vida del rey Carlos de Inglaterra, Felipe IV tuvo con él una rivalidad de ser quién era el más poderoso, pero también en el terreno intelectual el coleccionista más riguroso y desde luego de más calidad. Y al final, cuando muere Carlos I, lo que hace Felipe IV es comprarle en su testamentaría gran parte de sus pinturas. Bien, entre ellas debió venir esta pintura que la hemos conocido así hasta hace bien poco tiempo, en que dentro de las labores imagino que este cartelito se quitará ahora cuando la siguiente imagen. En una de las tareas habituales de restauración del Prado, esta pintura, que se tenía por una copia antigua de la Gioconda de Leonardo, tenía encerrado dentro de sí un tesoro entre esta suciedad y este amarilleo que ven ustedes en el rostro y en este fondo opaco y completamente negro. Cuando el cuadro se limpió y se restauró, resulta que debajo estaba nada más y nada menos que una Gioconda entera y verdadera. Y realmente la gran novedad que ha supuesto este hallazgo dentro de las colecciones del Prado, debió entrar en época de Felipe IV, supone que este cuadro no es una réplica, no es una copia hecha a posteriori de la Gioconda original, sino que al hacerle las radiografías y el estudio técnico de la pintura de cómo estaba hecha, los mismos arrepentimientos y los mismos cambios de composición que se observan en la Gioconda original están también en esta. Quiere decir que el pintor que hizo este cuadro estaba en la bodega de Leonardo. Cuando Leonardo se arrepentía y cambiaba una cosa, el que estaba haciendo este cuadro se arrepentía y cambiaba lo mismo, de manera que no estamos ante una copia posterior, sino que es una versión hecha en el taller de Leonardo en el mismo momento. Y entre otras muchas cosas, lo que nos permite es hacernos una idea de cómo debe ser la Gioconda original cuando, una vez, Dios quiera que pronto y que esté bien hecho, se le quiten esos barnices que hoy nos parece que la vemos, aparte que la vemos a través de un cristal, con un cristal ambarino, ¿no? Como si fuera un ámbar, no vemos colores, no vemos nada. Pues este ha de ser el aspecto de la Gioconda original, y desde luego es una Gioconda salida del taller del propio Leonardo. Es este tipo de pinturas las que va atesorando Felipe IV, como les digo, compradas de la testamentaría de Carlos I, nada menos que este soberbio autorretrato de Durero, que él se hace, tengo aquí apuntado como él marca, lo pinté según mi figura, tenía yo 26 años. Es decir, esa voluntad de presunción, ¿no?, del gran pintor príncipe, ¿no? Los pintores tienen además en el siglo XVI, desde el siglo XVI, una obsesión por despegarse de su oficio, no como una labor artesanal, sino como una labor intelectual, ¿no? Y eso es algo que les obsesiona mucho, entre otras cosas, por no tener que pagar distintos impuestos por el tipo de oficio, pero también por la consideración de su profesión dentro de la corte, ¿no? Y en este caso, Durero es un paradigma de ello. También entran otros dureros tan emblemáticos como son el Adán y Eva del Prado, que proceden de la colección de Cristina de Suecia, que lo regala en ese momento a Felipe IV. La colección de Cristina de Suecia va a ser muy importante para el propio Prado, como veremos a continuación, una vez muerta ella, pero en este caso es un regalo personal que le hace a Felipe IV. También procede de la testamentaría de Carlos I de Inglaterra el cuadro que el propio Felipe IV, cuando enseñaba orgulloso su colección, decía: esta es la perla de todas mis colecciones. Esta Sagrada Familia de Rafael, que resulta de las obras más cuajadas de la madurez de este pintor.
Pero sin duda el cuadro de Rafael que fue más cotizado, podemos decirlo, incluso económicamente en su tiempo, y como se tenía, según decía el propio, los propios comentaristas de la época de Felipe IV, decían la alhaja más preciosa del mundo, una de las últimas pinturas de Rafael, una pintura que durante todos los inventarios de las colecciones reales tuvo la más alta cotización sobre todas las demás, y es una pintura que casi de una manera física fue arrancada del convento de los olivetanos de Santa María de los Pásimo, enviado en 1661 a Felipe IV por el virrey de Nápoles, el conde de Ayala, para ganarse el favor real, y realmente es una de las obras maestras de Rafael, que lo está volviendo a ser, después de la restauración importante a la que está siendo sometido en el Prado, precisamente de la mano de don Rafael Alonso, el restaurador que les vendrá a hablar a ustedes del Greco, y es una limpieza realmente dificilísima, pero que está devolviendo a esta pintura. Mira, recuerden lo que les decía de los azules del manto de la Virgen. Fíjense ustedes las manchas que tiene aquí el azul de la Virgen. Estas manchas son repintes del azul original, se ha caído y al repintarlo ha cambiado el color. Pues bien, es una de las dificultades que tenía esta restauración y que ahora, gracias a la profesionalidad envidiable de Rafael Alonso, está volviendo a todo su esplendor esta obra que fue considerada la joya más preciosa del mundo. En el mismo sentido, otras de las grandes joyas adquiridas por Felipe IV como regalos o regalos de favor son las llamadas bacanales Ludovisi, las bacanales de Tiziano, que desde el mismo momento que se pintaron fueron consideradas por todos los artistas de su tiempo como las grandes Biblias de la pintura, en el sentido en que en la parte izquierda ven ustedes un repertorio amplísimo y completo de cómo se pinta un desnudo infantil, en todas sus posturas y en todas sus actitudes, cómo se pinta el paisaje, y a la derecha también vean de nuevo esta Venus tendida en el primer término, como es casi una premonición de todos los desnudos, casi de la maja de Goya. Es decir, ahí también se fijan unos arquetipos artísticos que tendrán su continuidad en los años posteriores. Fíjense ustedes hasta qué punto es de alabastro, luego pasaron al cardenal Aldorandini y después al cardenal Ludovisi, y es el conde de Monterrey, a través del cardenal Ludovisi, el que se la regala a Felipe IV. Pero cuando Roma se entera de que esas pinturas van a salir para la corte de España, hay un verdadero motín en el puerto de Civitavecchia para evitar que las bacanales salgan. Es decir, la importancia trascendental que estas obras tenían para la pintura italiana realmente nos lo da este detalle, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, en el estilo del desnudo, o esa manera sensual e inmediata en que Tiziano retrata la sensación gozosa de la naturaleza, tanto en el desnudo sensual de la mujer como en el niño orinando en el primer término, o estas mujeres haciendo música en cuya partitura está firmado el nombre de Tiziano, ¿no? El tratamiento del desnudo en las distintas figuras. Es normal que estas obras supusieran una verdadera convulsión de su esencia en Roma. Pues bien, hay otro factor más, y es que Felipe IV tiene a un funcionario en su palacio, a un funcionario sevillano que se llama Diego Velázquez, que lo ha traído otro señor sevillano, que es su marido, que es el conde duque de Olivares, y Felipe IV manda a Velázquez a Italia a que compre obras de arte, a que vaya allí a captar, como diríamos un dealer, ¿no?, actual, vaya allí a captar obras importantes para traerlas a su colección. Y entre otras, una de las obras, entre otras varias que trae, es esta Disputa de los Doctores de Veronés, realmente una de las obras más majestuosas de la pintura de Veronés en cuanto a esa interpretación de una manera palaciega, veneciana, con esa arquitectura neopalaciana de los pasajes de la historia de Cristo, ¿no? Los retratos parecen próceres venecianos, ¿no?, de los doctores que están atendiendo la palabra de Jesús cuando su madre entra en el templo a recogerlo, es realmente de una presencia vital extraordinaria. También en ese momento se llega a las colecciones reales el lavatorio de Tintoretto, otra de las obras emblemáticas de las colecciones venecianas del siglo XVI, que estaban en la escuela de San Rocco en Venecia. Y también en ese momento, en esos años,
resulta que hay otro funcionario, en este caso de la corte flamenca, que es Pedro Pablo Rubens, que viene como diplomático a Madrid. Felipe IV había comprado, hacía años, había llegado a las colecciones reales este cuadro que había sido pintado por Rubens en 1609 para el Salón de los Estados del Ayuntamiento de Amberes, y fue regalado a Rodrigo Calderón en 1612, y lo compra Felipe IV de esa colección. Pues bien, cuando Rubens viene como embajador a Madrid y ve ese cuadro en las colecciones reales muchos años después de haberlo pintado, le pasa como a muchos pintores contemporáneos cuando ven su obra hoy colgada en los museos, que la ven después de muchos años de pintarla y tienen deseos de intervenirla. No le gusta lo que ve y amplía el cuadro en la figura que ven, en el aspecto que ven ustedes ahora, ¿no? Lo amplía en 1629 y el propio Rubens se autorretrata como un testigo con su collar noble, como un testigo de la nación de los malos, ¿no? Es un cuadro que mide 5 metros y pico. También cuando Rubens muere, Felipe IV compra de su testamentaría obras, los Rubens de Rubens, los cuadros que el propio Rubens había conservado para sí, como es el caso del Jardín del Amor, que lo pinta Rubens por ocasión de su matrimonio con Elena Fontaine. Las Tres Gracias, como ven, estamos yendo de hito en hito, ¿no? En obras que son capitales, obras de manual de la historia del arte. O este San Jorge del Dragón, que para mí es uno de los ejemplos más impetuosos y más fastuosos de esa capacidad y energía imparable de Rubens, casi a punto de explotar irrefrenable en sus pinturas. Fíjense ustedes las crines del caballo, el movimiento feroz del San Jorge, como saben es una transposición del Perseo y Andrómeda clásico, hasta qué punto Rubens es capaz de infundir energía y movimiento y un dramatismo extraordinario a sus pinturas, ¿no? También de la testamentaría de Rubens se compran las obras de Van Dyck que Rubens había tenido en su estudio, ¿no? Como El rendimiento de Cristo, que es una de las, o sobre todo en el tratamiento de la luz, es una obra que influye muchísimo, hasta entrado el siglo XIX, en el tratamiento de la luz artificial. Piensen que para cualquier artista, y eso seguro que si alguno de ustedes ha estudiado Bellas Artes, no sé ahora cómo estarán las disciplinas en los estudios de Bellas Artes, pero tradicionalmente, a la hora del oficio de pintor, una de las asignaturas, por decirlo así, más difíciles era pintar la luz artificial, el manejo de una luz, no la luz del sol, sino la luz de una candela, de una vela. Recuerden ese cuadro del Greco de un joven soplando una vela. Era un ejercicio de destreza para un pintor el saber retratar exactamente los efectos vibrantes y desiguales de la luz artificial, como ven ustedes en este maravilloso rendimiento de Cristo de Van Dyck. Y desde luego, pues este funcionario que se llama Diego Velázquez y al que le gustaba muy poco pintar, le gustaba hacer otras cosas para el rey, pero poco pintar, pues cuando viene a Madrid, traído, mejor dicho, por el conde duque de Olivares, el gran Vadillo, digamos, primer ministro de Felipe IV, cambia la historia del arte, realmente, ¿no? Cuando él viene a Madrid, viene de Sevilla, viene de estudiar en ese tenebrismo a lo Caravaggio, con que se ha formado en su etapa sevillana junto a su suegro Francisco Pacheco, y él, cuando llega a Madrid y en la corte madrileña ve las obras de Tiziano y ve la pintura mitológica, él se atreve a interpretar con un lenguaje cercano, con un lenguaje doméstico, con un lenguaje inmediato de la calle, los grandes asuntos mitológicos. Y es su primer apuesta en este sentido, es el cuadro que tienen ustedes en la pantalla, el famosísimo cuadro del triunfo debajo de los borrachos, que realmente él interpreta un asunto mítico, un asunto de la mitología clásica, como tantas veces se ha dicho, con personajes de la más inmediata realidad de las calles del Madrid de su tiempo, ¿no? Cómo contrasta esa anatomía desnuda, un poco andrógena y mórbida del dios frente al realismo de la cara cetrina, curtida por el sol y el brillo de los ojos, también atisbado por el propio vino de los personajes que asisten a Baco coronando a uno de los borrachos.
esa conquista de la pintura mitológica, que no era tradicional en España y que Velázquez descubre cuando ve las colecciones reales, las obras de Tiziano, alcanzan su máxima expresión en la obra velazqueña cuando Velázquez va a Italia, como les he dicho, en esa comisión del rey para comprar obras para él. Allí descubre la escultura clásica, allí descubre la gran pintura del Renacimiento, allí descubre la gran pintura mitológica y la conquista del desnudo por parte de la pintura occidental. Y de eso da buena cuenta en la fragua de Vulcano, en la que una vez más un asunto mitológico él lo representa como una escena cotidiana, sobre todo en algo muy intangible en la pintura, y es en algo que en Velázquez, como veremos, le lleva casi como una obsesión: el ser capaz de pintar la expresión de los afectos y el ser capaz de pintar exactamente la distinta reacción de distintas personas ante un mismo acontecimiento en un momento muy concreto. Es decir, en el momento en que Apolo se aparece a Vulcano para decirle que su esposa le está siendo infiel con Marte, a quien le está haciendo la armadura que está en el yunque, es decir, la sensación de sorpresa de Vulcano, la incredulidad de los otros mozos que están asistiendo a la fragua. Es decir, es la captación no solamente de una narración de la mitología clásica, sino de una capacidad para reflejar en un instante la distinta reacción de distintos personajes ante un mismo acontecimiento. Independientemente de eso, vean que el estudio masculino, como grandes anatomías académicas, está estudiado desde distintos puntos de vista, y como también esa filiación caravallesca de ese tenebrismo atento a los objetos reales, todavía Velázquez lo tiene muy presente en los distintos objetos que están en la fragua. Realmente la sensación de verdad y de realismo de este pequeño jarrón o del candil cuya sombra se refleja en el fondo de la fragua, o las mismas chispas que no sé si ustedes aprecian ahí muy bien que está soltando el fuego, es realmente una sensación de sin duda para mí la figura más sorprendente es la sensación de asombro de este hombre, ¿no? de este joven, en que realmente es una capacidad. Piensen, y voy a decir una obviedad, pero es así, que los pintores hasta mediados del siglo XIX no tienen ningún instrumento mecánico para lograr estudiar el movimiento detenido, el movimiento instantáneo. La fotografía no existe. Es decir, estoy diciendo la obviedad, pero un pintor del siglo XVI, XVII y XVIII, si quiere representar a un caballo, corriendo, es algo que tiene que analizar con su propia cabeza. No tiene nada para poder plasmar parado a un objeto, a un caballo corriendo. Lo mismo ocurre con una expresión de asombro, por mucho que uno la quiera disimular ficticiamente, no tiene la frescura y la inmediatez que tiene en este rostro del arte. Es decir, ahí es donde está la grandeza de la pintura. Y realmente esta teología de la pintura, que son las meninas, lo son por muchas razones. Obviamente no es el momento para detenernos en las meninas, que podríamos estar, como saben, pues muchísimo tiempo, pero sí, ¿por qué esa teología? ¿Por qué este cuadro es esa teología de la pintura? Miren, para empezar, este cuadro se inventaría, se incluye en los inventarios reales como un cuadro de la familia de Felipe IV. La familia de Felipe IV. Esto nos da muchísimo sentido a lo que se entiende en un inventario real del siglo XVII por la familia del rey. La familia del rey no es solo los reyes y los infantes, el príncipe y los infantes, sino que la familia del rey es toda la corte que realmente atiende a las necesidades y a la vida cotidiana de los infantes, en este caso, que seguramente reciben mucha atención de las personas del servicio de palacio más que de los propios reyes. Por un lado, tiene esa lectura. Por otro lado, es una lectura simbólica, dinástica importante. En este momento, el príncipe Baltasar Carlos ha muerto, el sucesor a la corona de España, y por tanto es la princesa Margarita María la que está exactamente en el centro de la composición, la que es la heredera de los reinos, y es por eso que es ella la protagonista de la composición. Pero aparte de eso, y no me voy a extender más porque realmente pierdo un poco el sentido delante del cuadro siempre, ¿no? Pero eso que les decía del movimiento detenido, cómo Velázquez es capaz
no solamente de representar un instante concreto de lo que está ocurriendo, sino en esa envoltura intelectual de cómo él concibe todas sus pinturas. Él consigue con este cuadro que el espectador que en cada momento se planta delante de este lienzo sea parte de la propia pintura. Y no es un eufemismo lo que estoy diciendo. Los personajes que están en el cuadro lo que están haciendo es reaccionar ante alguien que está delante de ellos. ¿Y quién está delante de ellos? Son los reyes de España. ¿Por qué sabemos que son los reyes de España? Porque están reflejados en el espejo del fondo. ¿Qué sucede cuando en un acto cotidiano de Velázquez pintando en su estudio con la infanta y con los enanos y los servidores de palacio, se abre la puerta y aparecen los reyes? Es cómo reaccionan los demás. Fíjense, Velázquez detiene el pincel y mira al frente, mira a los reyes. La infanta, su hija, vean, por eso tiene el gesto un poco extraño, ¿no? Porque está atendiendo otra cosa y vuelve drásticamente a la cabeza. Esta menina, esta servidora, no se ha dado cuenta todavía que han llegado los reyes y le está ofreciendo un vaso de agua. Esta ya se ha dado cuenta y se coge ya el tontillo y va a empezar a hacer la reverencia. Tampoco Nicolasillo Pertusato, que está jugando con el perro, no se ha dado cuenta de la existencia de los reyes. Él sí, ella no, doña Inés Viviano, y al fondo está el aposentador de palacio, que era además familiar de Velázquez, que era el encargado de ir abriendo las puertas antes de que los reyes pasaran. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento que nosotros estamos delante del cuadro, nosotros somos los reyes de España. Es decir, ese juego intelectual, ¿no? No piensen que es un cuadro hecho para estar en palacio. Este cuadro estaba en el Alcázar de Madrid. Entonces, cuando uno se planta delante del cuadro, lo que está viendo delante de él, está reflejándose en el espejo, es la reacción de la corte y de la familia real ante nuestra propia presencia, que es como decir la presencia de los reyes, ¿no? Por eso, ese scherzo en el aire que Velázquez, que lo que quiere es reivindicar el sentido intelectual de la pintura, en este caso es palmario, además reivindicativo también de su propia posición en palacio. Él ante todo es el aposentador mayor del palacio, no lo vemos en la imagen, pero él se cuida muy mucho, aparte de la Cruz de Santiago. Como saben, está la leyenda de que el propio Felipe IV cogió los pinceles y le pintó la Cruz de Santiago, cosa que a mí me encanta como leyenda, pero lo vamos a dejar ahí. Él se pinta, y no lo vemos aquí, pero se pinta con una llave en el cinto. La llave del cinto, que es la llave maestra que abre las puertas de palacio. Quien tiene la llave, el aposentador mayor de palacio, es el funcionario de mayor rango dentro de la corona. Por tanto, Velázquez se representa dentro de la familia de Felipe IV. Él está enalteciendo su propio oficio como pintor, es pintor de los reyes y tiene la potestad y tiene el permiso real para retratarse al lado de la familia real. Por tanto, perdonen que me hayan parado un poco en este caso, pero vean, no lo llegan a apreciar por aquí, pero realmente, y sobre todo, algo que es la gran magia de Velázquez, que solamente pudo llegar a ello aprendiéndolo de Tiziano, cómo es capaz de pintar la luz, la atmósfera y el movimiento. Eso que tanto dicen los guías del Prado, pero que es puramente verdad, cómo uno puede ir caminando con los ojos, atravesando por entre medio de cada una de las figuras, el pintar la atmósfera y el pintar el movimiento, ¿no? Como las manos del niño, uno lo ve, y eso lo veremos más adelante en otro cuadro, porque están en movimiento, es cuando lo veremos, sobre todo cuando veamos las hilanderas, o realmente con qué sensación de presencia vital está pintado el perro. Es muy difícil pintar bien un perro, como es muy difícil pintar bien un niño, pero por una razón muy clara, porque son modelos muy inestables, es decir, son modelos que no se están quietos. Entonces, para un pintor puede haber grandes pintores de adultos que sean muy malos pintores de niños. Ustedes tienen aquí un retrato estupendo de un general inglés, militar inglés, hecho por Vicente López, un pintor que yo le dediqué bastantes años de mi vida por ser mi tesis doctoral, pero que era un maravilloso pintor de adultos y maravilloso pintor de personas ancianas, pero muy mal pintor de niños, a los que pintaba como adultos prematuros. Es decir, y son modelos, y en el caso de los animales también son modelos igualmente difíciles de pintar. Bien, del otro cuadro que me refería, las hilanderas, otra de las grandes tótems, ¿no? Uno de los grandes iconos de Velázquez, de la pintura del Prado, que realmente toda la vida lo hemos estado viendo así, y el cuadro no podemos concebir que sea de otra manera, pero no sé si se dan ustedes cuenta que aquí hay un cambio de color, y hay una línea que divide el cuadro aquí, que divide el cuadro aquí y que divide el cuadro aquí. Es decir, el cuadro en origen
era así. Y fue ampliado en el siglo XVIII en lo que se llamaba la composición de pinturas. Eso es algo que hoy nos parece una barbaridad, ¿no? Como alguien se atreve a cambiar a pintar otras cosas y añadir, pero eso en el siglo XVII y siglo XVIII era absolutamente habitual dentro de la ambientación doméstica de las decoraciones de palacio. Es decir, las decoraciones cambian, los cuadros cambian de sitio, y si la pared es más grande, lo agrando. Si la pared es más corta, sí, pero eso, como les digo, es realmente habitual. Y eso en el siglo XVIII se amplió el cuadro como lo veíamos antes, y una vez más Velázquez vuelve a hacer ese juego intelectual. Es decir, durante muchos años, incluso ya estando en el Prado, el cuadro perteneciendo a las colecciones públicas, durante mucho tiempo este cuadro era Las hilanderas, es decir, una escena de hilanderas en la fábrica de Santa Bárbara, tejiendo, como lo podía haber visto Velázquez en cualquiera de sus paseos por las fábricas reales. Es lo que vemos, pero realmente en Velázquez siempre hay algo más. Y si uno se fija atentamente, en el fondo está pasando una cosa que no sabemos qué es, y que no tiene nada que ver con estas mujeres hacendosas que están hilando en la parte principal de la composición. En el fondo los personajes están vestidos de distinta manera, y en el fondo hay un personaje con un casco, es decir, algo está sucediendo. De ello dio la clave don Diego Angulo, quien fue egregio director del Museo del Prado, para interpretar lo mismo que habíamos visto en las Meninas, que detrás de lo que se ve hay otras cosas. En este caso, lo que Velázquez pintó fue la fábula de Aracne, es decir, lo que nosotros vemos aparentemente en la parte principal de la composición como unas hilanderas en un taller devanando la lana, realmente es un envoltorio para representar el momento en que la diosa Minerva reprende a Aracne. Como ustedes saben, en el mito clásico, Aracne desafió a Minerva a pintar más rápido a tejer más rápido y mejor que ella, y lo que hizo fue tejer en un tapiz que vemos en el fondo, tejer para insultar a la diosa los amores de su padre, de Zeus, con Europa. Este cuadro de Tiziano, que estaba en las colecciones reales, lo ven que es lo que representa aquí Velázquez, el rapto de Europa. Y cuando Minerva ve el insulto que le ha hecho Aracne al tejer los amores ilícitos de su propio padre con otra ninfa, lo que hace, por eso tiene la mano en alto, la condena a tejer durante toda su vida, y por tanto te convertirás en araña, Aracne, araña. Es decir, es el mito de la metamorfosis de Ovidio en el que da forma Velázquez en esta pintura. Bien, pero una de las empresas más importantes que lleva a cabo Felipe IV durante su reinado es la construcción del Palacio del Buen Retiro. Como hemos visto antes, en la residencia habitual de los reyes de España era el viejo Alcázar de Madrid, y el conde duque de Olivares, para agasajar al rey y seguir manteniendo su favor, decide construir un gran complejo palaciego al otro lado de Madrid, el Palacio del Buen Retiro, es decir, donde se retiran los reyes a descansar, sobre todo durante la temporada de verano. Este palacio se articula alrededor de la iglesia de San Jerónimo del Cuarto del Rey, una iglesia que sigue existiendo hoy en día, detrás del Prado. El Museo del Prado estaría a continuación, estaría por aquí. Este es el Paseo del Prado, el actual Paseo del Prado. Esta es la vieja Puerta de Alcalá, y este es el Camino de Alcalá, y esto es lo que hoy conocemos como el Jardín del Retiro. Esto es el Retiro, el Jardín del Buen Retiro, donde los reyes se retiraban a descansar, y para cuyo complejo, para cuya decoración se configuran algunas de las pinturas más importantes que hoy están en el Prado. Este es el conde duque de Olivares, a quien conocen ustedes bien por este retrato de Velázquez. Vean cómo el retrato ecuestre se convierte en uno de los retratos de poder más importantes en la iconografía de la pintura española, y hoy en día de lo que es el lugar, el Santa Sant'Oro, el lugar crucial de todo el complejo del Palacio del Buen Retiro, era el Salón de Reinos, que es este ala que vemos desde aquí. No sé si algún espectador avezado se ha dado cuenta que aquí está la estatua de Carlos V dominando al furor que hemos visto al principio. Vean ustedes cómo ornaba, estaba al exterior y ornaba esta parte del Palacio del Buen Retiro. Pues bien, este Salón de Reinos
se conserva actualmente, es lo que ha sido durante muchos años Museo del Ejército en Madrid, y este Salón de Reinos era el lugar donde el rey recibía a sus embajadores, donde recibía sus audiencias, y lo que concibe Felipe IV para decorar este espacio es decorarlo con las grandes epopeyas, primero con las efigies reales como montados a caballo. Son los retratos ecuestres de Velázquez, que conocen ustedes muy bien, que tienen a las dos partes de la cabecera y el testero de este espacio. Pero a los lados de del Salón de Reino, cuadros de dimensión muy regular que representen las grandes epopeyas y los grandes triunfos militares de las grandes batallas que han tenido lugar durante el reinado de Felipe IV. Este es el retrato ecuestre de Felipe IV, como ven, también añadido en sus bandas laterales, y para este espacio se pinta la Rendición de Breda. La Rendición de Breda es un cuadro que se hace a los Salón de Reinos del Palacio de Buen Retiro, que no nos detenemos en él, simplemente hasta qué punto Velázquez es capaz de ejemplificar y plasmar la caballerosidad española, como a la hora de mostrar una derrota, la iconografía tradicional hace que el derrotado esté de rodillas, dándole las llaves al vencedor. Sin embargo, en este caso, el embajador español, Spínola, hace levantarse a Nassau y cogerle como un caballero, respetuosamente, una honra al vencido, en las llaves de la ciudad de Breda. También para este espacio se pinta la recuperación de la bahía de Puerto Rico. Es decir, es otra gran epopeya en ese momento de la corona de España, que por pertenecer a ella pinta Eugenio Cajés para ese espacio. Realmente el cuadro no es de los mejores de la serie, pero desde luego me parecía obligado traérselo a ustedes aquí, porque como saben, es una de las... Me tengo apuntado aquí el nombre del holandés, el general Boudewijn Hendricks, que ustedes lo tendrán muy presente en su historia, en sus enseñanzas de historia, y que es una de las incursiones holandesas a Puerto Rico. Como pueden imaginar, es un cuadro pintado en Madrid. Quien lo pintó no tenía ni idea de cómo era Puerto Rico, pero sí que emblematiza de una manera importante el hecho de que el gobernador Juan de Haro, al frente de las tropas españolas, está en el primer término, y a la izquierda un barco holandés y un fortín en llamas en el último término de la composición. Es decir, es la demostración. Todo aquel que vaya a ver al rey de España y de las Indias ve el poder desplegado en ese Salón de Reinos, que además estaba coronado, no se lo he traído a ustedes, por los 12 trabajos de Hércules pintados por Zumárraga. Es decir, Hércules como el precursor de la monarquía española. También para el Palacio del Buen Retiro se piden a los grandes paisajistas de ese momento, que están pintando en Roma, una serie de paisajes. Este es el caso de este maravilloso Claudio de Lorena. Para mí es uno de los crepúsculos más bellos pintados de toda la historia del arte. Y otro de los grandes edificios para los que se trabaja en este momento, quizá el edificio para el que se pintó el retrato del enano que tienen ustedes de Velázquez en la exposición, es la Torre de la Parada. La Torre de la Parada era un pabellón de caza situado en los jardines los Montes del Pardo, mejor dicho. Es un edificio que ya no existe, pero ese pabellón de caza como lugar en el que los monarcas van a ejercitarse en el arte de la guerra. La caza es un ejercicio previo al arte de la guerra, y son lugares muy concretos a los que se le da mucha importancia simbólica. Para esta Torre de la Parada, Felipe IV pide a Rubens un encargo de más de 60 cuadros de la historia de los dioses, de las pasiones de los dioses, que manda Rubens a Felipe IV en 1636, tomado de la Metamorfosis de Ovidio, de Rubens y de su taller, ¿no? Que una vez más, vamos a ir un poco más deprisa, toda la energía y la fuerza de Rubens, el tratamiento del desnudo, el tratamiento del movimiento. Fíjense esta figura saltando en el aire, ¿no? Y con los ojos desorbitados y la mujer retorcida. Realmente son uno de los fragmentos más impetuosos de esta serie. También para la Torre de la Parada se pintan el Esopo y el Menipo de Velázquez. Una vez más, dos filósofos clásicos
filósofo y fabulista el otro, se convierten en personajes de la realidad cotidiana posando ante los ojos de Velázquez. Y también los retratos de reales en traje de caza. Como les digo, el retratarse en traje de caza, una vez más, los mastines, el perro, el fusil, es un aditamento al arte de la guerra. Eso se explica en que pintara Velázquez para este espacio también este maravilloso Marte, ¿no? Cómo es capaz de hacer heroica la anatomía masculina sin hacerla hercúlea ni clásica. Lo es clásico en su pose, pero aquí él tiene en la cabeza el Hércules, el torso Belvedere, no me salía la palabra, el torso Belvedere que había visto en Italia, ha visto el Ares Ludovisi, ha visto el Pensieroso de Miguel Ángel, es decir, ha visto esos grandes desnudos del mundo Renacimiento, del mundo antiguo, e interpreta con una veracidad y en sentido real pasmoso esta figura de el Marte, de un dios no heroico, sino un dios vencido, un dios relajado. Quizá también se ha querido ver un poco como el declive del Imperio Español. Fíjense cómo está tratada la anatomía, y fíjense algo que en Velázquez es muy, por supuesto, la combinación armónica de los colores es prodigiosa. En Velázquez asoman muchas veces los arrepentimientos de su pintura. Vean que primero estaba pintado con un calzón, que luego se convierte en este paño, y como eso se ve muy bien en otras pinturas de Velázquez, como él no era un pintor que ejecutara sus obras trabajándolas previamente en bocetos, sino que él se enfrentaba directamente al lienzo y lo que no le gustaba lo iba cambiando sobre la marcha, ¿no? Pero también Carlos IV, a pesar de ser el último monarca de Austria, de ser el rey hechizado y el que pone fin a la dinastía, también pone su granito de arena en las colecciones reales. Primero, porque es el rey que manda llamar a Lucas Giordano, a Lucas Jordán, de quien ustedes, recuerdo que tienen aquí una buena representación, a la corte de Madrid, para que pinte las bóvedas del Escorial. La iglesia del Escorial, la iglesia mayor del Escorial, está pintada por Lucas Giordano, y le gusta tanto a Carlos II que le pide que algunos de los temas que ha pintado al fresco, lógicamente son los que los puede llevar a Palacio Real, porque están pintados sobre la pared, los reproduzca, haga sus versiones el lienzo, y eso explica la enorme cantidad de lienzos de Giordano que hoy atesora el Prado. Pero también le pide que pinte un espacio que había quedado un poco como sin terminar, vamos a decirlo así, en el Palacio del Buen Retiro. Es este espacio que ven ustedes al fondo, que en esta pintura todavía no tiene tejado. Ven que está sin construir, está sin techar, y que no es otra cosa que el Casón del Buen Retiro. Es decir, es el edificio, el que era salón de baile de este gran complejo del Palacio del Buen Retiro. Quedan dos edificios, el Salón de Reinos que hemos visto antes y el Casón del Buen Retiro, que esto lo tienen ustedes. Esta fachada es de finales del siglo XIX, como ustedes han podido apreciar. Es decir, el edificio original está embutido dentro de esta gran corteza, que es esta fachada fantástica, muy buena, del siglo XIX. El edificio originalmente era así, formaba parte del complejo del Palacio del Buen Retiro. Su espacio interior era este, y al ser el salón de baile tenía esta gran balaustrada corrida para que las gentes disfrutaran del baile que se estaba ejecutando abajo. También era salón de embajadores y sala de recepción del rey, y tan importante era emblemáticamente para el rey que en su bóveda Lucas Giordano pintó esta alegoría del Toisón de Oro. Como saben, el Toisón de Oro es la condecoración más alta que da la monarquía española, que otorga directamente al rey, y es la única condecoración en la corona de España que, una vez que fallece el poseedor, ha de ser devuelta al rey. Todas las demás que otorga la corona se quedan en poder de los descendientes, pero el Toisón ha de ser devuelto al rey. Como saben, la condecoración del Toisón procede de la leyenda de Jasón y el vellocino de oro, ¿no? Y aquí vemos a Jasón entregándole, con la hidra muerta, entregándole el vellocino de oro al duque de Borgoña. Y como saben, la insignia del Toisón es el vellocino, es un gran collar, el gran collar que vemos desplegado aquí, el gran collar, sujeto por los distintos reinos de España. Ven, debajo de una gran corona real, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de las dos Sicilias, es decir, todos los reinos que componen la corona de España,
y aquí debajo el duque de Borgoña entregando. Es una gran emblema que todo el mundo que entra a ver al rey ve en el tejado, en el techo, en esta bóveda que hoy es el salón de lectura del centro de estudios del Casal del Buen Retiro, donde todos nosotros tenemos nuestro lugar de trabajo, ¿no? Ahora, ahí bajo la cobertura de la bóveda de Lucas Giordano y acompañado de otros cuadros de Jordán, es el centro nuclear del centro de estudios del Museo del Prado. Bien, cambiando de dinastía, para no hacerles a ustedes muy pesado este recorrido que estamos haciendo, cambiamos a Felipe V, y en este caso ven que no solamente les he puesto el retrato de Felipe V, sino también el de su mujer, Isabel de Farnesio, porque Isabel de Farnesio va a ser absolutamente capital en el desarrollo del reinado de Felipe V como coleccionista. Es una mujer de una extraordinaria vivacidad, se ve incluso en su propia presencia, en su propia presencia, todo lo melancólico que era Felipe V, que como ustedes saben, abdicó en su hijo Luis I, como su hijo murió a los pocos meses, tuvo que volver a su pesar a retomar la corona, pero su mujer Isabel de Farnesio es realmente la que lleva a cabo toda la labor coleccionista, y además hace una colección importantísima, que incluso ustedes pueden hacer el juego cuando vayan al otro lado de poder identificar cuáles eran los cuadros de Isabel de Farnesio, porque ella los hizo marcar con una flor de lis. La flor de lis son cuadros pertenecientes a Isabel de Farnesio, mientras que los cuadros de su marido estaban marcados con un aspa, ¿no? Son las dos, la misma corona, pero en dos colecciones diferentes. Muy bien, este era el aspecto del Alcázar de Madrid, del antiguo Alcázar de Madrid, en 1704, en tiempos de Felipe V, un alcázar que se destruye en la Navidad, el día de Nochebuena de 1734, precisamente en las estancias de los pintores, de un pintor de cámara, de Jean Blanc, en un brasero, de hace tanto frío, se quema todo el palacio, se quema toda la plaza. Y por esas ventanas que ven ustedes ahí, se tiran literalmente, se arrojan los cuadros al patio, entre otros las meninas. Las meninas, el único daño que tienen es un pequeño orificio en la mejilla de la infanta, consecuencia de haber tenido que tirarlo por la ventana. Algunos perecieron, pero afortunadamente la mayoría de ellos se salvaron. Este es el alcázar en tiempos de Felipe V, y lo primero que recibe la corona de España de Felipe V es lo que nosotros llamamos el Tesoro del Delfín. El Tesoro del Delfín, el Prado no solamente tiene pintura, tiene más cosas. El Tesoro del Delfín es la herencia que recibe Felipe V de su padre, el Gran Delfín de Francia, que a su vez era hijo de Luis XIV, ¿no? Y por herencia paterna recibe este compendio de objetos preciosos, de piedras preciosas, de cristales preciosos, de camaceos antiguos, que hoy configuran el Tesoro del Delfín y que lo tienen ustedes expuesto en el Prado. Solamente le pongo este salero de ónice maravilloso para que puedan ustedes apreciar el grado es considerada como una de las... Nosotros, dentro de las vastas colecciones del Prado, para nosotros es algo como adicional, ¿no? Porque no forma parte quizá de la idiosincrasia pura del museo, pero realmente para los expertos en gemología es una de las colecciones de orfebrería y de artes suntuarias más importantes de la Europa de su tiempo. Pues bien, Isabel de Farnesio era una entusiasta de Murillo. Estamos en el siglo XVIII, ya Murillo había muerto hace mucho tiempo, pero Isabel de Farnesio es una gran amante de la pintura de Murillo, y digo de Murillo bien, porque este cuadro se compra como si fuera de Murillo. Lo compra Isabel de Farnesio pensando que es de Murillo, siendo un maravilloso Rivera, es un momento más clásico, por eso es un Rivera muy poco Rivera. Saben ustedes que en época de Rivera, la fama que él tuvo de pintor, se decía que Rivera pintaba sus cuadros con la sangre de sus mártires, ¿no? Pensamos en un Rivera siempre con los cuerpos martirizados de los santos. Pues bien, la placidez de este cuadro hizo pensar que era un cuadro de Murillo, por eso lo compré de Farnesio como de él, y de Murillo sí lo son, desde luego, algunas de las obras más conocidas que tienen ustedes en las colecciones del Prado. También de la colección de Felipe V procede el Caballero de la Mano en el Pecho, todas las obras emblemáticas de las colecciones del Prado, muchas de cuyas colecciones Felipe V atesora en el Palacio Real de la Granja. Él construye este edificio llamado en Europa en su momento, y aún hoy lo seguimos llamando así, como el pequeño Versalles, ¿no? Él tenía una añoranza grande de la corte francesa, lógicamente,
y él, estas las grandes fuentes, las grandes parterres, los espacios diáfanos, las perspectivas muy amplias que él había podido ver en las residencias reales francesas, las echa de menos en el viejo y un poco provinciano Alcázar de Madrid. Entonces se hace construir este palacio en el norte de Segovia, en unos espacios muy fríos, pero realmente en un paraje maravilloso, donde él y su mujer van atesorando su colección. Allí, para ese palacio, se compra la soberbia colección de escultura de la reina Cristina de Suecia. ¿Recuerdan cómo antes, en la época de Felipe IV, decíamos que le había regalado el Adán y Eva de Durero? Pues se compra, cuando ya muere, toda su colección de escultura, entre otras este también emblemático grupo de San Ildefonso. Y las pinturas de Murillo, ¿ven la flor de lis abajo? Se identifica perfectamente bien, de la colección de Isabel de Farnesio. Y los niños de la Concha, obras emblemáticas de Murillo que fueron compradas por ella. También, una vez más, la flor de lis. Los dos únicos Watteau que tienen las colecciones españolas. Poussin, por ser francés, lógicamente, también voy a decir algo muy sabido, pero cuando cambia la dinastía de Borbón, entran de lleno en la corona española como pintores de cámara, pintores franceses que están al servicio de la corona francesa. Y también el gusto de los reyes arranca a los pintores franceses del siglo anterior, como el caso de Poussin. Carlos III, ya nos vamos acercando y ya vamos acabando, perdónenme ustedes por esta dilación, pero Carlos III para nosotros, digo para nosotros, porque Carlos III en España le llamamos el gran alcalde de Madrid. Carlos III es el gran monarca ilustrado. Él es el hijo de Felipe V, él ha sido antes rey de Nápoles, y él, cuando llega a Madrid, después de haber tenido el esplendor y haber gozado y haber construido una corte napolitana esplendorosa, se encuentra realmente con un pueblo provinciano, con una ciudad sin alcantarillar, con unas costumbres que no le gustan, con un modo, con un urbanismo realmente anticuado y casi sin hacer por construir, y él revoluciona por completo el Madrid de su tiempo. Él es quien crea el Salón del Prado, él es quien construye el edificio del Museo del Prado, él es quien reviste de esa majestuosidad arquitectónica o urbanística, mejor dicho, el Paseo del Prado, que antes lo atravesaba un arroyo de nombre tan horrible como al parecer eran sus olores, era el arroyo del Abroñigal. Y en ese desarrollo que lindaba con el Palacio del Buen Retiro, lo que hace Carlos III es reconstruir todo ese espacio y dignificarlo a la manera de las grandes cortes europeas. Como les digo, él va a ser crucial, porque también él va a ser quien lleve a su máximo esplendor la construcción y el remate del Palacio Real Nuevo, como se llamaba entonces, que se construye exactamente sobre el solar que había dejado el viejo Alcázar de los Austrias. Para la decoración de este Palacio Real, para el interior de las bóvedas, llamará a los más grandes artistas de su momento. Él sigue comprando, como su madre, obras de Murillo, obras tan emblemáticas como esta, o el único Rembrandt que hay en España, en las colecciones públicas, ¿no? la Artemisa de Rembrandt. Él también es el pintor de cámara de alguien a quien ustedes conocen muy bien y a quien les hablarán en los próximos días en otra conferencia, de Luis Paret, ¿no? Luis Paret, el gran pintor rococó español, que pasa 3 años de su vida en Puerto Rico, ya les explicarán por qué, y del que tienen ustedes 2 autorretratos y un florero en esta exposición. Un pintor de obras minuciosas, pequeñas, casi como pequeños joyeles, ¿no? Su virtuosismo y su minuciosidad, pero que hace este enorme cuadro de las parejas reales, una sesión hípica en el Palacio Real de Aranjuez, en el que el príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, y todos los grandes nobles de la corte hacen una exhibición delante de los reyes de Carlos III, y que vean una vez más ese esfuerzo de los artistas por representar la luz sobrenatural, la luz artificial, una luz sobrenatural que irradia del cuerpo de Cristo, del niño Jesús, y que es la que ilumina toda la escena. Fíjense cómo están pintadas estas manos. Vuelvo a insistir, quien haya estudiado Bellas Artes sabrá que una de las disciplinas más difíciles también es dibujar una mano,
el escorzo de una mano al frente o sus distintas posturas es la parte de la anatomía humana más complicada, porque tiene muchas cosas que se mueven a la vez y cada una en una posición diferente, ¿no? Por tanto, el pintar bien una mano es un ejercicio de destreza, además iluminada, fíjense, aquí en un contraluz, solamente la parte de los dedos, es realmente, les da buena cuenta del grado de maestría que impuso Mengs en la pintura española de su tiempo. Como les digo, Mengs, como gran pintor del rey, llama a pintores españoles para que se encarguen de la decoración de las bóvedas, de las tantas y tantas bóvedas que tiene el Palacio Real Nuevo, que están pintadas de yeso, están de blanco. Uno de ellos es Francisco Gallego, muy importante por sí mismo, porque es un gran pintor, pero más importante para nosotros, porque va a ser quien llame a la corte a Francisco de Goya, ni más ni menos. Y el motivo de llamar a Goya a la corte es porque uno de los proyectos decorativos más importantes que tiene Carlos III en ciernes es la decoración interior del Palacio Real del Pardo, palacio que a ustedes les sonará porque fue la residencia oficial del anterior jefe de Estado, de Francisco Franco, ¿no? Del general Franco. Pues bien, en este Palacio Real del Pardo era un palacio en el que los reyes fundamentalmente iban en épocas no muy frías, pero que por estar al norte de Madrid, ser una zona muy fría, en lugar de decorarse con pinturas para proteger los muros y hacerlos menos fríos, se decidió decorarlo con tapices. El tapiz es un elemento no solamente ornamental, pero que jugaba un papel fundamentalmente práctico, es decir, quitar el frío de las paredes y hacer más habitable esos espacios tan amplios, sobre todo en los momentos de invierno. Pues bien, Francisco de Goya es llamado a la corte para pintar cartones, es decir, escenas costumbristas de la vida de Madrid y de su entorno, para que sean luego pasados a los tapices, a las tapicerías, para ornar los reales sitios. Vamos a pasar bastante deprisa, pero quiero que se fijen ustedes en lo que supone Goya de revolución en este tipo de trabajo de encargo aparentemente menor. Desde luego que para cualquier pintor venir a la corte era un logro, pero Goya no vino como un gran pintor, venía para pintar modelos para tapices, es decir, para una cosa suntuaria que al final no se iba a ver su propia obra, sino lo que el rey iba a ver era el resultado del tapicero que traspasaba esas composiciones a la tapicería. Pero aparte de ello, lo que hace aquí Goya es poner realmente en un brete muy difícil a los tejedores, porque es tal la destreza y la capacidad pictórica con que están resueltas estas obras. Fíjense hasta qué punto, por ejemplo, a Goya en casos como este le influye la pintura de Velázquez. No sé si recuerdan antes, cuando hemos visto los retratos de caza del rey y del príncipe, el fondo de la Sierra de Madrid, el fondo de la Sierra de Guadarrama, aquí lo vuelve a representar con el Escorial al fondo, ¿no? O sea, esos fondos limpios, claros de la Sierra de Madrid, que aún hoy tienen fama, ¿no? O sea, cuando no está la contaminación, realmente son cielos maravillosos. Lo retrata aquí maravillosamente Goya, que lo que hace es, en ese espíritu ilustrado, en ese todo para el pueblo, pero sin el pueblo, el rey quiere tener en su espacio en el que él se desenvuelve una representación, una visualización de lo que es su pueblo, de lo que sucede fuera de los muros de palacio. Casi el palacio se convierte en un espacio transparente en el que el monarca y las personas de su corte pueden ver, pueden ser partícipes de la vida de su pueblo. Eso hace también el cambio de las costumbres en las indumentarias. Es decir, el hecho de que las reinas de España se retraten, por Goya fundamentalmente, la reina María Luisa, vestidas de mantilla, vestidas como una manola, son costumbres y trajes populares, pero que la alta aristocracia y la realeza asume como propios en esa idea ilustrada. Pues bien, estos tapices decoraban de esta guisa, no de esta guisa, esta reconstrucción está mal hecha, puesto que los tapices tienen que estar al revés, las composiciones están invertidas, ¿no? Decoraban así los espacios reales. Fíjense, por ejemplo, en una pintura como el Quitasol, lo dificilísimo que resultaría, fíjense cómo Goya ha tratado en la sombra el reverbero de la luz que da en el vestido y que ilumina las partes bajas del rostro de la maja que se cubre con el quitasol. Eso es algo tremendamente difícil y lo ven ustedes aquí claramente, como los tapiceros se quejaron a la Casa Real porque era imposible
traducir piensen, como saben, las composiciones resultan al revés porque al tejer el alto lizo, el tejedor tiene a su lado el cartón y él lo hace de la misma manera, él ve en la misma posición la composición que está haciendo, pero lo que realmente resulta de tapiz es la cara inversa, por tanto la tapicería será al revés. Pueden entender las quejas de los tapiceros que era imposible traducir con hilo los matices que Goya representaba en pintura. Esas costumbres populares, fíjense, que no les llame mucho la atención esta suciedad, estas bandas horizontales, porque realmente, como eran obras menores, hoy para nosotros son verdaderos tesoros de nuestras colecciones. Los cartones para tapiz, no son cartones, son lienzos, pero era un cartón porque era el sitio de donde copiar, de donde modelar. Estuvieron enrollados, ya abierto el Prado durante el siglo XIX, arrollados en la Real Fábrica de Tapices. Eran muestras, es decir, lo importante no era eso, eran los tapices. Por tanto, esos dobleces que ven ustedes allí de haber estado enrollados y apilados en el suelo y en un estado de conservación bastante malo, afortunadamente recuperable, ¿no? Hay escenas de Madrid cotidiana de su tiempo maravillosas, como esta del Cacharrero, con la cerámica de Alcora, desde los brillos con que está, como está tratado por Goya, ¿no? O escenas de la vida del ocio de Madrid en su tiempo, como el Pelele y tantos otros. Pues bien, Carlos IV también será trascendental para las colecciones del Prado. Él fijará también su atención en una residencia concreta, el Palacio Real de Aranjuez. Aranjuez, con sus jardines, con sus fuentes, es una residencia que erigida en tiempos de Felipe II, pero que Carlos IV la toma como su residencia preferida, sobre todo para verano. Es un lugar muy fresco, es un lugar de jardines frondosos, de fuentes que corren, y para ese palacio él dedicará gran parte de su colección. Para ese palacio, o reunidos en ese palacio, se hace pintar la serie de bodegones para los entonces príncipes de Asturias, todavía no era rey, Carlos IV, uno de los cuales tienen ustedes aquí en la exposición. Es decir, en esa idea ilustrada, enciclopédica, la enciclopedia que es compilar todo el saber. Pues en esa compilación de todo el saber, también en ese espíritu ilustrado, el rey Carlos III, en ese momento padre de Carlos IV, o sea, Carlos IV era todavía príncipe de Asturias, hace pintar todos los, exactamente, no sé cómo lo menciona, todos los frutos y tierras que da las distintas regiones de España. Es decir, tener reunidos en un gabinete, pegados uno con otro, los distintos frutos, pescados, objetos y sobre todo alimentos que dan las distintas regiones de España, ¿no? Y eso es el origen de esta serie de bodegones de Luis Menéndez, de los que tienen ustedes uno en la exposición, realmente con un sentido prodigioso piensen que en un bodegón la observación del natural, la representación de las distintas calidades táctiles de las cosas, ¿no? El frío de la sartén junto con el brillo húmedo de las escamas del pescado, o el aspecto rugoso y casi un poco tosco del paño del primer término, son ese ejercicio de destreza por parte de los buenos bodegonistas. También Carlos IV le encanta la pintura antigua y compra este cuadro como si pensando que era un cuadro de Antonio Moro. Y también él hace una cosa que hoy nos puede parecer un poco, al menos, cuestionable, pero era el rey de España y era rey absoluto. Él cuando va por las tierras de España, en este caso concreto, cuando va a Valencia y vuelve de Barcelona de casar a su hijo, al futuro Fernando VII, lo casa con su primera esposa, con María Antonia de Nápoles, y al pasar por Valencia, al que le gusta mucho la pintura valenciana, se pasa por distintas iglesias y hay cuadros que le gustan. Entonces, en ese momento conoce a Vicente López, el pintor que les decía antes, del que tiene ustedes un cuadro en la colección, y le hace su pintor honorario de cámara con un encargo, y es que vaya a las iglesias de Valencia, copie este cuadro, para que las copias las pongan en los lugares de que están los originales, y los originales llevárselos a su Palacio de Aranjuez, a su colección. Este es el caso de una de las obras más emblemáticas. Yo imagino que también aquí en Puerto Rico habrá sido una imagen que se haya difundido a nivel popular de estampas y de estampas devocionales. Desde luego en España es, digamos, el cuadro devocional más reproducido a lo largo del siglo XIX en todos los hogares españoles, ¿no? Esta última cena de Juan de Juanes,
y obviamente la familia de Carlos IV, que es, aparte de un prodigio de pintura, es la superación, el mirar de nuevo a Velázquez, para también darnos una visión muy concreta de cómo es en ese momento la corte española y cómo el centro de la familia es la reina que es la madre de los hijos, es la madre de los descendientes, es la que asegura la sucesión de la corona. Y como en este caso el más pequeño, Francisco de Paula, a un extremo está el mayor, el futuro Fernando VII, que es cogido por la cintura por su hermano Carlos María Isidro, aunque luego será el protagonista, como saben, de las guerras carlistas, y como Goya, igual que había hecho Velázquez, se autorretrata al lado de la familia real, por supuesto en sombra, para dejarles protagonismo a los reyes, y lo que hace en este cuadro, entre otras cosas, es un prodigio de libertad de pintar. Es decir, si uno se va acercando al cuadro y va viendo cómo están resueltas las pinceladas del vestido de la reina, que son verdaderos brochazos absolutamente abstractos. Fíjense cómo está hecho esto, ¿no? Es decir, uno no extraña, es lo que separa a un buen pintor de un genio. Es decir, Goya, yo muchas veces me esfuerzo, como me cuesta tantas veces, tengo que reivindicar tantas veces la buena pintura del 18 y la buena pintura del cuarto del 19, y bueno, siempre explico, es que Goya es la excepción. Goya ha hecho mucho daño, entre comillas, a sus pintores contemporáneos, porque claro, él es tan bueno, los demás son muy buenos, pero él es un genio. Entonces el genio está, que es un genio al margen de la normalidad. Entonces este tipo de pintura, como pueden comprender, fíjense, en un retrato real, en un retrato que tiene, además, recuerdo que, quiero recordar, sí, es para este retrato que la reina María Luisa escribe una carta a Godoy y dice: Goya nos ha hecho un retrato a todos y hemos salido todos muy bien. Y está encantada como les ha sacado en este retrato. También Fernando VII, este es el retrato que tienen ustedes en la exposición, va a ser un rey crucial para las colecciones reales y para la historia del Prado. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque es el rey que funda el Museo del Prado. Es el rey que decide sacar de sus posesiones particulares, de sus palacios reales, los cuadros, y en ese antiguo gabinete de historia natural que había hecho Juan de Villanueva en el Paseo del Prado para Carlos III, ahí crear un museo. Pero es que también a Fernando VII, que hizo tantísimas cosas malas, que toda la historiografía se las sigue achacando una y otra vez, pues él encargó estos cuadros. Él encargó estos cuadros a Goya, es decir, en estas obras tenemos, como bien saben, otras de las piezas emblemáticas de la pintura universal, es decir, en los fusilamientos del 3 de mayo, como un artista. Primero, recuerden lo que les decía del manejo de la luz, y segundo, también, como, aparte de eso que siempre se dice cuando hablamos de este cuadro, que es como Goya pinta a los asesinos como una máquina de matar, les oculta el rostro, lo que hace con los que van a ser fusilados es mostrar los distintos estadios. Recuerden lo que les decía yo a Velázquez, la obsesión por representar la expresión de los afectos. Aquí Goya lo que intenta representar es los distintos estadios del hombre cuando se encuentra ante el trance de ser fusilado, ¿no? El terror de los que están atrás, que van a ser los siguientes y que se cubren el rostro, el pavor también, ese valor desesperado con los ojos fuera de las órbitas del que abre los brazos, y luego este detalle, aquí vemos los muertos de primer término, ¿no? Con un empleo de la pintura que es casi como una materia escultórica, casi como un tapiz contemporáneo. Es decir, él coge un pigmento rojo con mucha materia y lo que hace es plasmarlo como el golpe de sangre de la metralla en la frente de este hombre que va a ser fusilado. Es decir, esta modernidad inusitada en una pintura hecha en 1814 realmente es lo que separa a Goya de todo lo demás en su tiempo, ¿no? Lo mismo ocurre con la cara de los mamelucos. Vamos a ir un poco más deprisa porque las imágenes desde luego hablan más y mejor de lo que yo les pueda decir, ¿no? Pues bien, Fernando VII, como le digo, es quien decide, gracias al impulso de su segunda esposa, Isabel de Braganza. Y Fernando VII casa 4 veces porque lo primero que tiene que hacer un rey, y para lo que es rey, y para lo que se le otorga la corona, es para garantizar la sucesión al trono. Él casa por primera vez con María Antonia de Nápoles, y muere muy joven esta mujer antes de ser coronado el rey de España,
Y una vez que él es viudo, cuando asume la corona en 1814, después de la Gran Independencia, se casa en 1816 con una infanta portuguesa, la que tienen ustedes en la imagen, Isabel de Braganza, una mujer muy intelectual, una mujer de una gran capacidad y de una gran profundidad intelectual, como les digo, que en Madrid, realmente la corte de Madrid, ya saben ustedes que en España tenemos fama en Madrid de ser lo que se nos llama chulos, ¿no? De ser de esa chulería madrileña en que a todo le ponemos mote y a todo le sacamos un ripio, un estribillo. Cuando llegó esta reina a Madrid, por las calles de Madrid se veían panfletos puestos en las paredes: fea, tonta y portuguesa, chúpate esa, ¿no? Decían esta reina. Pero realmente a ella le debemos el Museo del Prado, a ella se lo debemos. Y a ella, una vez viudo, Fernando VII abre el Real Museo de Pintura y Escultura en noviembre, el 19 de noviembre de 1819. Acababa de morir su mujer, acababa de morir de sobreparto, sin dejar tampoco heredero, por tanto, a la corona. Y en honor a su mujer, Fernando VII le hace pintar este retrato para que sea colgado en las paredes del museo, en las que vemos a la reina Isabel de Braganza como fundadora del Museo del Prado. Como ven, a la izquierda está señalando con su mano el edificio del museo, y con su mano izquierda, a nuestra derecha, posa las manos sobre los planos de la colocación de los cuadros en los muros del museo. Es muy interesante para ver también los criterios de cómo se colgaban los cuadros a principios del siglo XIX. Como ven, sus iniciales, Isabel de Braganza, y el escudo de España y Portugal. Cuando el Museo del Prado está ya creado, es Vicente López, una vez este pintor, no se lo repito porque haya sido el pintor de mi tesis, sino porque lo tienen aquí en Puerto Rico y porque es el primer director artístico del museo, primer pintor de cámara, primer director del museo. Entonces, Vicente López sabe muy bien quién es Goya. O sea, es su contemporáneo, digamos, como él es pintor de cámara y sabe muy bien de su genialidad. Pero Goya se ha ido a Burdeos, está exiliado. Pero López sabe que Goya es una gran figura de la pintura universal y que él considera que tiene que estar representado dentro del museo. Aprovecha un viaje que hace Goya a Madrid para arreglar su pensión, es decir, Goya tenía que comer como todo el mundo y él se asegura su pensión de funcionario estando en Burdeos y le pinta un retrato que aquí dedica López a su amigo Goya. Es la imagen que ustedes, sin duda, una de las imágenes más universales de Goya, que si preguntan a mucha gente piensan que es un autorretrato de Goya. Pues no, lo pintó Vicente López a su amigo Goya para que estuviera representado y su imagen pasara a la posteridad. Es decir, eso hace que, al contrario de esa imagen que tenemos todos en nuestra cabeza del Goya ajeno a cualquier etiqueta, que se autorretrata con la camisa abierta, desabrochada, sino, no. Cuando es un cuadro para ser visto por el público, para que recuerden mi efigie, para que pase a la posteridad, yo poso como un perfecto caballero, con mis instrumentos de pintor, perfectamente vestido con levita y con mi camisa de chorreras. Eso no quita la extraordinaria y casi inquietante y sobrecogedora intensidad vital que tiene. Recuerdan, como les decía, que Vicente López era maestro en la pintura de personas ancianas, en retratar a pinturas ancianas, el distinta apertura de los ojos, el brillo del lagrimal de los ojos, ¿no? Y esa capacidad para captar el carácter de un Goya viejo y ya un poco desabrido y desencantado de todo su entorno, está perfectamente captado aquí por los pinceles de Vicente López. Pero Fernando VII, también muchos historiadores decían, bueno, Fernando VII es que creó el Museo del Prado porque los cuadros no le gustaban y para quitárselos del medio y poner papeles pintados en los palacios. Eso es una zafiedad, por no decir otra cosa. Al contrario, aparte de llevar cuadros al museo, él de su bolsillo particular, saben ustedes que en las cuentas del palacio hay un bolsillo de la corona y un bolsillo, digamos, un dinero, un presupuesto, por decirlo en términos contemporáneos, particular del rey. Pues él de su bolsillo particular compró cuadros como la maravillosa Trinidad del Greco de su bolsillo directamente para el museo. Por tanto, no debía de ser
tan fácil, o por lo menos debería tener una conciencia de que lo que estaba haciendo era una empresa de alto calado. De la misma manera, y también por impulso de Fernando VII, ingresa en el Prado otra de las obras emblemáticas, no solamente del arte, sino de la historia de nuestra cultura, ¿no? Que es el Cristo crucificado de Velázquez, que en 1805 era la colección de Godoy, luego pasó a la condesa de Chinchón, que en un momento se quiso vender por 30.000 reales y no se compra, y el duque de San Fernando de Quiroga, que era heredero de la condesa de Chinchón, como herencia le dijeron que eligiera la joya que él quisiera, y eligió el Cristo crucificado de Velázquez, que luego regaló a su vez a Fernando VII, y él lo dio al Prado, ¿no? Realmente llega en ese momento, como llegan otras obras emblemáticas de Rivera, y como llegan también otras obras emblemáticas como esta Santa Isabel de Portugal de Zurbarán, estos retratos a lo divino, ¿no? De las santas de la antigüedad vestidas como grandes damas de la corte, para hacer un alarde de ese prodigio de pintar los claroscuros y el modelado de los paños que Zurbarán, como saben, hizo como nadie. Pero llegamos al final, y pidiéndoles disculpas por la dilación que hemos tenido de tiempo, pero no quería dejar de llegar a Isabel II, de quien tienen ustedes aquí un retrato, y que es bien conocida. Entonces, porque ella también es trascendental para la historia de las colecciones del Prado, porque ella, entre otras cosas, hace que pase al Prado la maravillosa Anunciación de Frangélico, que estaba en el convento de las Descalzas Reales, y era entonces su director Federico de Madrazo, el autor del retrato de Isabel II que acaban de ver, el que convence a la reina, más que a la reina, a su consorte, a Francisco de Asís, para que ese cuadro, esta obra tan magnífica, pase a las colecciones del museo, y que a las monjas, para rezar, se les pinta otra Anunciación. Él lo consigue, y su hermano Luis de Madrazo pinta otra Anunciación para que recen las monjas la de ella. Pero aparte de conseguir esta obra para el Prado, consigue algo mucho más fundamental, y es que Isabel II, mientras que hasta ese momento todas las colecciones del Museo del Prado eran bienes privados y particulares de la corona, es decir, el rey, la reina podía hacer lo que quisiera con ellos, los podía vender, los podía regalar, podía hacer lo que quisiera, Isabel II decide, por esa gaceta, ese documento de esa Real Orden del 18 de mayo de 1865, el que los bienes que hasta entonces habían sido suyos particulares sean bienes patrimonio de la institución monárquica, de la corona. Ya no son suyos, son de la corona, y por tanto son del pueblo español. Y así se inicia el documento, ¿no? Dice: formarán parte del patrimonio de la corona, 1, el Palacio Real de Madrid con sus caballerizas, cocheras, parques, jardines y demás dependencias; 2, la Armería Real, que como saben es una de las armerías más importantes del mundo; y 3, el Real Museo de Pinturas y Esculturas. Con la reina Isabel II acabamos este repaso que hemos dado a la historia de los reyes de España como mecenas y coleccionistas de arte, también a los orígenes del Museo del Prado, y también a la paciencia que ustedes han tenido por escucharlo. Muchas gracias.